Victoria del Bayern Múnich 2-1 ante el PSV y nos vamos directos a octavos de final. Así es, se jugaron las últimas jornadas de esta Champions League y trajo muchas cosas muy interesantes. Hoy específicamente vamos a hablar del partido que tuvo el Bayern Múnich ante el PSV Eindhoven, un partido en donde el único que corría peligro era el PSV porque tenía que ganar sí o sí si quería asegurar su pase a la siguiente ronda de la Champions, mientras que el Bayern con un empate quedaba segundo lugar en la tabla general. Esta era la alineación que nos daría Vincent Kompany, en donde, como pueden ver, o todo salía muy bien o todo salía muy mal. Afortunadamente todo salió muy bien para el equipo, a pesar de que se estuvo jugando a medio gas, yo creo que ni a medio gas, como a un cuarto de gas, en donde teníamos la sorpresa de que Yamal Musiala, después de prácticamente 270 días sin ser titular, lo volvíamos a ver de titular y teníamos esa dupla en la que Lennart Karl por derecha se juntaba con Yamal Musiala. No sé si creen que de verdad Manuel Neuer se va a retirar o querían darle un poco de rodaje a Jonas Urbich, pero lo tuvimos de titular nuevamente. Quizás después del error que tuvo el fin de semana pasado ante el Augsburg, querían que empezara a tomar un poco más de confianza y por eso lo pusieron hoy de titular y la verdad es que salió muy bien. ¿Y por qué lo digo? Porque en todo el partido, por lo menos en el primer tiempo, se podía ver incluso por momentos que era Jonas Urbich y 10 más. ¿Por qué? Porque nuestro joven portero hizo demasiadas atajadas. Si no hubiera sido por Jonas Urbich, el PSV se hubiera ido adelante en el primer tiempo y quizás hasta lo hubiera merecido. Desafortunadamente para el PSV y de mucha fortuna para nosotros, hoy Jonas Urbich estuvo impresionable. Se nota demasiado que está aprendiendo del mejor en la historia. Se nota demasiado que si le dan más confianza tendremos a un portero con nosotros para muchísimo tiempo. Y hoy demostró que cuando está concentrado es impecable. La verdad, las atajadas de Jonas Urbich fueron de admirar. Y no solo eso, también los defensas centrales lo hicieron muy bien. Esta vez tuvimos a Upamecano que regresaba de su enfermedad al fin y Jonathan Tah, que es el defensa que no nos ha fallado en cuanto a estar presente en los partidos. Y la verdad el primer tiempo fue difícil para el Bayern. Tuvo aproximaciones, sí, pero también el PSV tuvo sus aproximaciones y al final del día creo que a pesar de que nos fuimos 0-0 en este primer tiempo, los primeros 45 minutos terminaban 0-0, al final del día fue un reverendo partido impresionante. Y es que tú veías el partido y normalmente, incluso cuando perdió el fin de semana contra el Augsburg, el Bayern tenía toda la posesión, pero se notó demasiado que el PSV quería ganar y quería por lo menos pasar a la siguiente ronda. Se esforzaron de verdad, intentaron buscar el gane. Cuando el Bayern se puso adelante de ellos en el segundo tiempo, no se dieron por vencidos y siguieron intentándolo. Y para el primer gol del Bayern ya en el segundo tiempo fue la combinación que todos estábamos esperando de ver. Lennart Karl por derecha y Yamal Musiala por el centro. Se hicieron muy buenos pases entre Lennart y Musiala para que con un pase de caño Lennart le dé el balón a Musiala y Musiala, después de tanto tiempo, más de 6 meses, vuelve a marcar un gol en Champions League. Y como aficionado del Bayern, la verdad es que da muchísimo gusto volver a ver a Musiala y ver que sigue siendo el mismo. Obviamente no va a jugar de la misma manera que jugaba antes de su lesión, tiene que ser precavido, tiene que cuidarse, pero hay una jugada en específico en donde vuelve a ser el Bambi. El Bambi le pusieron el apodo porque sin importar cuántas veces le llegabas, nunca parecía que lo ibas a tirar y en este partido se vio. La verdad, en el primer tiempo y en prácticamente todo el partido en el que estuvo, hay que hablar de Nicolas Jackson, porque ¿cómo es posible de que fallaras tantos pases, hermano? No sé cuántas veces recibió la pelota, intentó acomodarse y o le salía mal el pase, le salía mal el tiro, le salía mal el control, le salía absolutamente todo mal a Nicolas Jackson. Y eso es muestra de por qué el Bayern no lo va a comprar. El segundo tiempo fue un poco más de ida y vuelta. Después del gol que metió el Bayern, el PSV no se dio por vencido. El Bayern sí se tranquilizó un poco más. No es como que hayan metido el bus, pero sí estuvieron un poco más tranquilos. Ya no tenían tantos ataques, estaban jugando al contragolpe. Lo mismo que el PSV, que estaba esperando el error del Bayern para poder empatar el partido.
Y en una jugada muy buena del PSV, al final marca un golazo que, si no Urbik había atajado todas las que llegaban, esa fue imposible de atajar. Y es que cómo se acomoda entre tres. Yo pensé que cuando disparó había pegado en un defensa y por eso se había elevado demasiado. Pero no, así se acomodó a pegarle el jugador del PSV. Se levantó demasiado la pelota e hizo una curva impresionante que terminó en el empate 1-1 del Bayern. Y ya con ese empate el PSV tenía casi que asegurado su pase a la siguiente ronda, por lo que se relajaron un poco más. Desafortunadamente para ellos, si no tienes a Lennart Karl, a Gnabry o a Musiala en el cambio, tienes a Harry Kane, a Michael Olise y a Alphonso Davies, que la verdad entraron y también tuvieron un muy buen partido. Lo de Olise es impresionante, cómo desborda, cómo se acomoda a su pierna buena, cómo sigue intentando marcar goles como lo hacía nuestra leyenda Arjen Robben. Sin dudas, Olise es impresionante. Por el otro lado, también hay que hablar de Luis Díaz, que a pesar de que no tuvo un partido destacable como extremo, lo hizo muy bien apoyando en la defensiva. Tuvo algunas oportunidades, de hecho, el segundo gol es gracias a él, por lo que hay que mencionar que Luis Díaz, a pesar de que no marcó goles, a pesar de que no dio asistencias, hasta por lo menos la mayor parte del partido, lo hizo excelente en la defensa. Pero cuando ya creíamos que el partido se iba a terminar en empate, el empate también le servía al Bayern. Urbik se saca un pase de la nada. Todos ya sabemos que Jonas Urbik da unos pases muy buenos hacia adelante y esta vez no fue la excepción. Jonas Urbik da un pase impresionante, le queda a Lucho Díaz que se acomoda, manda el pase hacia atrás y Harry Kane, me parece que fue la segunda o tercera pelota que tocó, de primera le pega tranquilo, pase a la red y eso era el 2-1. Y con esta victoria parcial, el PSV estaba eliminado. Y es que Harry Kane siempre es certeza de que va a marcar un gol. Le hicieron varios memes los de Augsburg porque no apareció en el partido del fin de semana en donde nos ganaron. Pero pues no hay que mencionar que Harry Kane tiene solamente un gol menos que todo el Augsburg. Más allá de eso, no hubo mucho peligro después del segundo gol del Bayern. Supieron acomodarse, supieron poner bien entre líneas su defensiva y el PSV ya no le dieron las piernas. Hay que destacar también a Ivan Perisic, viejo conocido en el Bayern, estuvo presente cuando se ganó la última Champions en 2020 y sin dudas jugó solito impresionantemente en este partido. Jugó como extremo izquierdo, igual que llegó a jugar en el Bayern a algún momento, y hubo una jugada en la que hizo un pase idéntico. Desbordó por izquierda, se acomodó y mandó un pase cruzado hacia atrás donde en su momento Joshua Kimmich fue el que remató para marcar el gol, me parece que fue el cuarto gol hacia el Barcelona. En esta ocasión, lastimosamente, Ivan Perisic no tuvo el mismo equipo que tuvo en el 2020. Y de esta manera se termina el partido 2-1, victoria del Bayern, con lo que asegura su pase como segundo lugar en la tabla de posiciones, solamente por detrás del todopoderoso Arsenal, que no perdió absolutamente ningún partido. El Bayern solamente perdió uno, que fue justamente contra el Arsenal, y ahora solamente queda esperar y ver quién será el rival del club bávaro en los octavos de final. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Como pueden ver, aquí tenemos a los 8 clubes que pasan directamente. Lo que es sorpresa es que el Real Madrid creo que pasó de cuarto a noveno y ya no pasa directamente, se va a playoffs. Por el otro lado, los equipos a los que se puede enfrentar el Bayern en la siguiente ronda son el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen, el Olympiacos o el Atalanta. Entre ellos 4 saldrá el siguiente rival del Bayern en los octavos de final. Me parece que primero se tiene que hacer un sorteo para ver cómo van a ser los playoffs y después para ver cómo van a ser los octavos de final. Y sin más, así se termina esta fase de liga. Una muy buena fase de liga para el Bayern. Solamente una derrota de los 8 partidos. Hubieron partidos muy buenos como esa victoria al PSG, en donde se mantuvo el resultado a pesar de tener un hombre menos por 45 minutos. Partidos en los que se sufrió, como ese partido contra el Unión Saint-Gilloise, y hoy un partido muy bueno.
Yo solo espero que no nos toque ni el Dortmund ni el Leverkusen. Me gustaría ver un Olympiacos o me gustaría ver un Atalanta. Siento que el estilo del Atalanta es uno de los que más se le dificulta al Bayern, pero la verdad es que me gustaría verlo enfrentarse a uno de esos equipos. Al Leverkusen ya lo vimos y lo veremos y seguiremos viendo en la Bundesliga, lo mismo que al Borussia Dortmund, entonces yo espero que sea un equipo nuevo. Aunque en la Champions todo puede pasar. Ya solo queda esperar a ver quién será nuestro rival en la fase de octavos de final de la Champions. Tendremos un poco más de descanso. Mientras los demás clubes siguen jugando, el Bayern podrá descansar un tiempo y esperar a ver quién será su rival. Esperemos el Bayern siga con este gran rendimiento porque el fútbol aún no se termina. Este sábado hay partido contra el Hamburg y después estaremos viendo también una semanita creo que de descanso, otro partido de Bundesliga y después el partido de Pokal ante el Leipzig, que ya se le ha ganado el Leipzig 2 veces, pero es la Pokal, hay que tener cuidado. Pues nada, ya estamos en octavos de final, gran partido para el Bayern, un partidazo. Si tienen la oportunidad de ver el resumen o ver el diferido por ahí en algún lugar, háganlo. Sin más, yo me despido de todos ustedes. Esto fue el resumen y análisis del partido en donde el Bayern le gana 2-1 al PSV en la jornada número 8 de la Champions League. Yo soy Víctor Bávaro y nos vemos en el próximo video.